Señor, gracias porque tu palabra es el pan diario. Y hoy compartes ese pan en comunidad. Habla a nosotros como comunidad y a nuestras vidas como personas. Manifiéstate en nosotros hoy. Amén. Bueno, primero que todo quiero em, advertir algo, y es que Efesios es una carta que vamos a estudiar durante 2, 3 meses. Si usted de alguna manera se siente reargüido por algo, no es que el pastor preparó el sermón especialmente para usted, sino que, bueno, esa porción de la escritura posiblemente nos reargulle. Y les aseguro que al primero que reargulle es a mí. Cuando suelo preparar, no a última hora tengo que organizar todo lo que he procesado, pero a veces me pregunto si es que el Señor prepara las predicaciones son para mí. También me pregunto lo mismo. Parece que la predicación, la primera persona a la cual le llega es a mí. Ok, vamos entonces a nuestras diapositivas. Acuérdense las diapositivas, ok. La primera diapositiva que estoy compartiendo con ustedes contiene el título que desde mi parecer, y creo que concuerdo con muchos otros eh, de los cuales aprendo y que son eruditos en la palabra, hay un versículo clave en el texto de Efesios. Y ese versículo clave prácticamente está expresando lo trascendente que es el, este verbo reconciliar, reconciliar. Él reconcilió. Vamos a Efesios 1:10 en sus Biblias, por favor. Efesios 1:10. Voy a leer desde el texto anterior. Dice así, en Efesios 1:10. Voy a leer dice, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí misma, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el mensaje que de alguna manera Efesios nos quiere comunicar, con su impacto, con sus efectos consecuentes. Reunir todas las cosas en Cristo. Vamos al versículo 14 del capítulo 2.
Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 14, 16 del capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz. Nuestra paz no es el plan de gobierno del presidente. Nuestra paz no es los diálogos con las fuerzas disidentes. Nuestra paz no es la tranquilidad del momento. Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Entonces Pablo dice, ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los pueblos? Gentiles y judíos. Entonces dirá, bueno, ¿y dónde quedaron los romanos? ¿Y dónde quedaron otros pueblos? No, es que por ahí comenzó con los gentiles y los judíos. De ambos pueblos hizo uno. Recordemos que el cristianismo inicialmente se desarrolla en las sinagogas, se desarrolla en el contexto judío. Luego los cristianos son expulsados de las sinagogas y entonces comienzan a reunirse en las casas. Pero muchos de ellos eran judíos, diferente a nuestro contexto cristiano hoy. La gran mayoría somos gentiles en ese contexto del cual estaba hablando Pablo. Entonces, él derribó, Jesús, había una barrera, una pared intermedia, que esa barrera separaba. ¿Qué fue lo que dice su sacrificio? Dice otra versión. ¿Quién tiene otra versión para que me lea el versículo 14? Lee Nayibe Duro, por favor. Sí. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos y de dos pueblos a hecho uno solo. Ok. Habían odios. Oiga esa palabra, odios. Entonces, no entendemos cómo esa pared en Inglaterra, en Irlanda, que había odios entre católicos y protestantes, llegaron a matarse prácticamente. O odios entre judíos y entre cristianos y judíos, judíos y cristianos. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos se dedicaron a matar judíos porque fueron acusados que ellos eran los responsables de la muerte de Jesús. Entonces, hoy en día todavía existen paredes que nos separan, las sencillas barras bravas en nuestro contexto. Unos se matan a otros porque unos son de santa fe, que de santa no tiene nada, me respeto a los del el equipo, pero Santa Fe y Millonarios. Entonces son dos equipos que desafortunadamente la misma policía ha tenido en la 57, bajan los de Millonarios, por la 53 bajan los de Santa Fe. ¿Por qué? Porque si se encuentran, se matan. Y si alguien baja por una camisa roja por el sector de los de Millonarios en un partido, téngase, téngase Juan José, porque tiene que quitarse esa chaqueta. O si no, entonces Jesús, sí, acabó, fíjense, las enemistades que había, enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, un solo pueblo, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Quién me lee el versículo 16 en otra versión diferente?
donde pudieran estar ellos que fueran solo flores. Muy bien. Ok. Entonces, ese versículo 10 es un eje central en el cual se desarrolla la temática del libro de Efesios. ¿Cuál es el impacto de reunir todas las cosas en Cristo, de reconciliarnos en Dios? Entonces, la iglesia es expresión de su gracia. Su gracia es la que hace que esto se dé. Entonces, allí hay dos elementos que debemos de tener en cuenta. Primero, Dios reconcilia consigo mismo, pero también se reconcilian inicialmente, se reconcilian entre ellos también. Entonces, por esa razón, todavía no he leído el título, esta exposición se llama Reconciliar de la soledad a la comunidad. La reconciliación de Dios no tan solo nos llevó a la reconciliación en una imagen de la película de Gandhi, lograron interpretar una escena que fue real en la vida de Gandhi. Y ustedes saben que el conflicto religioso, el conflicto político en la India, antes de todo ese proceso que llevó a cabo a la liberación de la India, habían sectas religiosas de los musulmanes y de los indios, pero eran totalmente antagónicas y se mataron unos a otros. Y estando Gandhi precisamente allí en un ayuno para que la India terminara esa masacre, ya habían salido los ingleses, entonces le llevan, muchos hombres habían depuesto sus armas, porque Gandhi, el Mahatma, estaba ayunando para que terminara la violencia, y muchos llegaban sus armas y las tiraban a los pies en señal de reconciliación. Pero hubo un hombre que llega a los pies de Gandhi y le dice, yo puedo entregar mi arma, dejarla a sus pies, pero yo puedo salir y conseguir otra. Por esa razón, dígame, ¿qué más debo hacer para cambiar esta actitud de odio hacia los musulmanes? Y Gandhi le responde, hay muchos niños musulmanes que se han quedado huérfanos en la calle. Toma un niño musulmán, edúcalo muy bien, pero edúcalo en la fe musulmana. Así habrás podido redimir tu dolor y tu odio. A través de la sangre de Jesús nos reconcilió. Por eso, tener odios en nuestros corazones, diría uno, no vale la pena, mas sin embargo hay odios en nuestros corazones. Y los odios comienzan por pequeñas grietas que no hemos resuelto. Hay pequeñas grietas que se hacen grandes abismos entre las personas. Pero ahí es donde está, precisamente, en esas grietas es donde debemos de colocar la obra de Jesús. A través de la sangre de Jesús y por el Espíritu reconcilió inicialmente al judío y al gentil. Ojo, luego al esclavo, al libre, al hombre, a la mujer, al blanco, al negro, al rico, al pobre, al educado, al que no ha tenido educación. Hay una brecha en todas estas, en todas estas esferas de la sociedad, hay brechas y hay fuertes brechas. Lo que ha demostrado precisamente en la educación es que las mejores universidades no son las de las élites, sino aquellas que tienen toda, de alguna manera, una multiculturalidad. De ahí viene el término universal, universidad, de lo universal. Por eso, uno de los mejores programas que yo he conocido como proyecto educativo ha sido Brain antes SuperKid.
Y ¿por qué? Porque allí ustedes encuentran, ¿qué otros niños que uno dijera que son diferentes a uno encuentran allí, María José? ¿Viste algún niño con algún síndrome? ¿Como cuáles? Down, Asperger. ¿Viste alguno que tenía una parálisis y estaba en una silla? Ok. ¿Cómo para ti fue esa experiencia de convivir con ellos? Ok, esa es una experiencia multicultural. Buenas noches. Nadie se dio cuenta, tranquila, sigue, siente. Gracias a Dios. Si no, siempre no la una. Ok, miren, Juan José, tú, esa experiencia, ¿cómo la has vivido? Pues, de encontrarte con niños que, como ellos. Pues es una experiencia diferente porque en el caso de Brain, allá te enseñan a convivir con todo tipo de personas, como las personas con diferentes tipos de problemas mentales o personas que no tienen a diferentes familiares, bueno, sí, exacto. Pero que, a ver, eh, ¿Ya? ¿O todavía no? Dale, dale fuerza para que salga. sí, se me fue la palabra. Bueno, que no, yo lo que quiero decirles es que es una experiencia única. Porque dentro de otras, yo no promuevo la Universidad Nacional, pero la Universidad Nacional es una de las más multiculturales que hay. Muchas universidades han incluido becas para indígenas, por ejemplo, en universidades como la Javeriana, como la Sabana, sí, como los Andes. Hay el tan plan Pilo Paga con todas sus problemáticas, pero hizo que de alguna manera ese universo cambiara. Todas las barreras, porque siguen habiendo barreras. ¿Ves? Miren cómo se ha convertido en una barrera los partidos políticos dentro de la iglesia cristiana. Nosotros, primero que todo, no etiquetemos a las personas. Usted es de izquierda o derecha, de medio centro o medio extremo. Usted es de extrema derecha o extrema izquierda. No etiquetemos a las personas. No las etiquetemos. Usted es de Cristo. ¿Cuál es su posición? Pues yo soy más de izquierda. Qué bueno, qué chévere hablar contigo. Es que soy de izquierda, pastor, ¿cómo acepta que esa gente que votó por Petro y ahorita no tiene la olla? No, o sea, oye, qué importante el poder encontrar una comunidad como la de que Pablo tenía judíos y gentiles. Imagina eso. Eso era una ruptura de paradigmas. Eso representaba la nueva humanidad. Una humanidad centrada en Cristo. Una humanidad centrada en la política. No una humanidad centrada en ideologías. No una humanidad centrada en doctrinas. ¿Es usted calvinista? Yo soy arminiano. A ver, ¿cómo la ve? Para mí es impresionante la convivencia que pudo como pareja tener la pastora Miriam Crawford, que era arminiana, y el pastor Colin, que era calvinista. Y ellos eran, pero calvinistas de convicción y de tradición, que es que él nació donde nació Calvino. Entonces, la cosa no es así nomás. Pero ellos aprendieron, me acuerdo de una oportunidad, yo le pregunté, Colin, ¿tú cómo hicieron ustedes para...? Me dijo, no, pues yo soy un calvinista arminiano y ella es una arminiana calvinista. Y sí es verdad, ustedes ya entrando en el fondo, hay muchas cosas, sí, que ellos lograron doctrinalmente conciliar. ¿Sí? Entonces, sí, por ejemplo, católicos Era del reformado. él era cesantista reformado, o sea, no creía en los dones del Espíritu tampoco.
ella era una pentecostal, ella surge de un avivamiento en Suecia, imagínate, o sea que, había muchas barreras, ella era enfermera, él era pastor, imagínense, y él la conoce precisamente estando ella trabajando en el hospital, en la clínica de Manuel. Interesante, ¿no? La cantidad de barreras que Cristo derrumba. No nos damos cuenta de la cantidad de barreras que Cristo derrumba. Una de las barreras que Cristo derrumbó conmigo fue el tema de, de los homosexuales. Mi papá tenía mi papá, un homosexual, era para quemarlo vivo en el infierno. Y bueno, y me acuerdo que decía que las mujeres que usaban tacones altos eran mujeres prostitutas. Y eso pues le queda a uno, le va entrando. Me acuerdo que una vez pasando a la Caracas con mi esposa, iba delante una señora muy bien arreglada, sí, posiblemente alguna ejecutiva, alguna empresa, iba con tacones. Mi primera reacción fue rechazo. Yo rechacé. Y después me quedé pensando, pero Dios, ¿por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanto rechazo? Y me acuerdo de que lo que había dicho mi papá. Pues, barreras. Esas son barreras que vamos creando. ¿Qué yo iba a pensar que cuando yo entré a trabajar en 2002 en Rafael Uribe, tuve que comenzar a trabajar con personas en condición homosexual? Y la primera persona que yo atendí, la atendí creyendo que era una consulta de pareja matrimonial. Me dice, es que mi pareja, a ver, yo vengo a contarle porque es que tengo problemas en mi intimidad sexual. Sí, a ver, bueno, ¿de qué forma? A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Todo. A ver, mire, yo le quiero decir la verdad, es que lo que pasa es que yo estoy tomando una medicina sobre retrovirales. Digo, ¿por qué? Porque yo tengo VIH. Entonces, digo, pues claro, usted se ha distanciado, la relación con tu esposa. ¿Están casados? ¿No están casados? Me dice, no, no es mi esposa. ¿No están casados? No, es que tampoco es ella, es él. Yo blanco, amarillo, azul, rojo, los colores del piojo me pongo ahí. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Sí, el hombre se dio cuenta. Ese día fui, me lavé las manos, duré como unos 15 minutos lavándome las manos así. Pero estaba totalmente allí, estaba echándome jabón, echaba las manos, echaba jabón. Entró una persona, ¡Doc! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa algo? No, es que quedé impactado por una situación que tuve. Quedé muy impactado. Pero en ese sentido, lavarme las manos era como si me hubiera ensuciado. ¿Sí? Como si yo estuviera sucio por haber tocado a algún homosexual. Y además de eso, tenía. Bueno, pasaron los años, yo lo asesoré, conocí a su tal. No es fácil, allí aprendí a diferenciar realmente. Que el llamado que Dios tiene, es otro tema, pero quiero que ustedes, algunos se quedarán y cómo fue que aconsejó a un gay, cómo fue que toleró eso. Bueno, les dejo, eso es otra historia. Pasó mucho tiempo, hace como 3 años estábamos en galerías con mi esposa, estábamos allí saliendo por la puerta que da la 53, cuando de pronto escucho una voz que dice, ¡Doctor Charlie! ¡Doctor Charlie! Y yo, nada, fue mi esposa la que me dijo, mira, te están llamando. Entonces yo lo vi y le dije, ¿cómo estás? Yo cogí, me acerqué y le di un abrazo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu pareja? ¿Cómo te ha ido? Fue impactante ese encuentro para mí. Hace años yo me había retirado al hospital, me terminé en 2017, terminé mi contrato con la red y ese día verifiqué que la barrera había sido destruida. Ya no tenía fobia hacia las personas con condición homosexual. Pero yo lo había sanado hace mucho tiempo. Hoy en día trabajo con muchas personas que están en esa condición. En febrero me regaló una niña un libro, no lo he leído. Se llama Dios bueno, chica gay. Tengo que leerlo, pero lo escribe una mujer cristiana. Es muy interesante, he leído apenas las primeras hojas, pero es de esos libros que tienes, no puedes parar, entonces lo tengo ahí. Pero lo que quiero decirles con esto, y colocando como ejemplo esto, es que
La sangre de Jesús es la que cambia nuestra forma de relacionar. La obra de Jesús en nosotros es la que cambia nuestra manera de relacionar. Por eso Dios nos reconcilia con Él, pero cuando nos reconcilia con Él, reconciliamos con otros. Ahora, que hay procesos, sí, porque eso no es la aplicación. Baje la aplicación, reconcíliate con Jesús. Y ya. No. Entonces, vamos a Efesios 3:10. Dice así. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros, cuando por medio de nosotros Dios habla, entonces se está comunicando Él a través de nosotros. Ese es precisamente el sentido de ser iglesia. Pero ser iglesia es hacer algo diferente a lo que hizo Cristo. No, es continuar la obra de Cristo. Eso es ser iglesia. Así como Cristo lo hizo, nosotros también lo hacemos. Por eso es que Él dice en el Sermón del Monte, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ojo allí, qué interesante. Delante esa luz, ser salero en este contexto, aquí hay un salero reunido. La iglesia se reúne para nutrirse. La iglesia se reúne para ser edificada. La iglesia se reúne para ser discipulada. La iglesia se reúne para alabar. La iglesia se reúne para exaltar. Pero la iglesia también sale, es enviada, también está esparcida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oye, qué bueno que otras personas vean las obras en nosotros y puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Yo me pregunto, ¿hace cuánto tiempo la iglesia ha dejado de alumbrar adecuadamente para que nuestras buenas obras sean vistas por los hombres? Aquí en Colombia, por lo menos. ¿De qué forma mis obras han sido vistas para que otros vean esas buenas obras? Ojo, dice vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras, no las malas obras, sino para que vean vuestras buenas obras, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, ser iglesia, en este contexto de Efesios, ser iglesia tiene una profunda connotación de ser comunidad. Inicialmente, Pablo en su carta a los Efesios, primero que todo nos dice quiénes somos en Cristo. Y luego, ese quiénes somos se manifiesta como iglesia de Cristo. Y luego, cómo la iglesia de Cristo se relaciona en un mundo sin Cristo. Entonces, John Stott, de alguna manera, plantea su estudio de Efesios de esos tres elementos. Primero que todo, ¿quiénes somos en Cristo? Luego, ¿quiénes somos como iglesia de Cristo? Y tercero, ¿cómo vivimos siendo iglesia en medio de esta sociedad? Entonces, es muy interesante el hecho de continuar la obra de Cristo. Entonces, preguntarnos cómo nos ve Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Precisamente en el acercamiento al texto que estamos terminando de leer del libro de Pagola, para los que se han conectado y para los que han seguido los procesos, Pagola tiene una definición del Mesías, que precisamente la leíamos y la toma de aquí. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? El Mesías, el ungido del Señor, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Los ricos no tienen necesidad de buenas noticias. Ahora usted me dirá, usted ya es de la izquierda, ¿no? No, aquí la pobreza tiene varias connotaciones. La pobreza es una condición de vulnerabilidad. Jesús era pobre. Cuando yo pongo la cabeza en mi almohada, me acuerdo del texto. El Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Le doy gracias a Dios por mi almohada, créanme. Dormir sin almohada para algunos es un soberano conflicto. Entonces, por lo menos tengo una almohada. Tengo otras cosas que el Señor me ha dado, pero dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres que reconocen su necesidad espiritual. Uno de los rasgos más importantes en nuestro ser iglesia es ser aprendiente. Si usted y yo creemos que lo sabemos todo, nadie nos va a enseñar nada. Somos aprendientes. Entonces, hay una condición, reconocer mi vulnerabilidad, reconocer mi pecado, reconocer mi pobreza espiritual. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Lo que pasa es que los que confían en las riquezas, les es más difícil aceptar su pobreza. Les es más difícil reconocer su condición. Cuando usted es una de las grandes dificultades que todavía tengo en mi vida, es el ego, el orgullo. Ese orgullo gusanero que a veces no nos deja ser tratados. Entonces, ese orgullo falsamente nos enriquece. La iglesia de la Odisea, dicen los historiadores que la Odisea dejó de existir. Y entonces la Odisea se confundió con Éfeso, dicen algunos historiadores. Pero dicen, ¿por qué dejó de existir la Odisea? Por su orgullo. Eso le dice, ¿tú qué crees que eres rico? ¿Tú qué crees que eres rico? La mayor dificultad es creer en mis riquezas. Son sus riquezas, no son mías. Sus riquezas, la abundante gracia, sus riquezas me han enriquecido. Mi corazón no descansa en las riquezas materiales. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, los pobres me han enviado. Ahí está el Cristo, el enviado. El apóstol es el enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es una oración que le pido al Señor cada vez que tengo una sesión en psicoterapia o cada vez que tengo un asesoramiento, es recordar que Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo solamente soy un instrumento, pero noten quebrantados de corazón. Hay personas que no quieren ser sanas. Una de las primeras condiciones que Jesús tenía en su pastoral era, ¿quieres ser sano? Es que hay personas que no quieren ser sanas. Hay personas que descaradamente te dicen, yo no quiero ser cristiano, no me interesa. Eso no me interesa. Pero es que se va, usted sabe, tiene conciencia. Sí, yo sé que me voy a pudrir en el infierno. Y no quiere ser sano, no quiere ser salvo. Que el Señor tenga misericordia de esa persona. Pero los sanos requieren quebrantamiento del corazón. Los que quieren ser sanos. Muchas veces yo pienso que el Señor nos lleva y nos quiebra nuestra enfermedad para quebrarnos el corazón, para sanarnos. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Pero pregonar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos. Vista a los ciegos. ¿Por qué el Señor le pregunta a un ciego, ¿y qué quieres que te haga? Y dice, el Señor está ciego. Estoy ciego. No, es que algunos no reconocemos nuestra ceguera. No creemos que estamos ciegos. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a dar cuenta. Entonces, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y entre paréntesis colocaría Pagola, deprimidos, suprimidos. Tienen que ver los oprimidos. Y predicar el año agradable del Señor. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra de la iglesia. Esa es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia se redujo a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y entonces hagan discípulos. Esto supera cualquier pregón de la Gran Comisión. Esta es la Gran Comisión.
Esta es una gran comisión que tiene un impacto en todas las dimensiones del ser. La evangelización no es solamente una proclamación oral. La proclamación, esto implica caminar con el otro. Entonces, continuar la obra de Cristo. Yo siempre he pensado que la iglesia necesitaba una cabeza. Pero preparando esto, oye, me llegó algo que me hace comprender mejor el tema. Es Cristo necesita un cuerpo. Al contrario. La iglesia necesita una cabeza, claro, claro, eso lo entendemos, pero esto necesita un cuerpo. Oye, y qué paradoja, un cuerpo de mujer, el golpe al machismo. ¿Por qué no es un tipo así, tenía 4 metros? No, oye, es la novia, ojo, la novia del Cordero, o sea, su cuerpo no es masculino, es la novia, es femenino, es la iglesia, es la esposa, es la novia del Cordero. No me diga que ahora es transexual la iglesia, o es transgénero la iglesia. No, varón y hembra los creó, imagen de él lo creó. Punto. Allí no dice varón y hembra y todos es que quieran, no. Fuimos determinados a ser varón y hembra, punto. Cualquier otra cualquier otra categoría está fuera del plan y propósito de Dios. Nada que hacer. Así lo planteó la Escritura, y así lo planteó el Creador, y así lo planteó el Verbo que se encarnó. No tengo nada más que decir. Pero Cristo necesita un cuerpo. La iglesia necesita una cabeza. Jesús describe a su iglesia como su cuerpo. Somos cuerpo. Cada uno de ustedes es un miembro del cuerpo. Entonces, por eso es que negar la corporalidad en nuestra teología evangélica es grave. Grave, porque una iglesia sin cuerpo es una iglesia sin, una cabeza sin iglesia. O es una iglesia sin cabeza. Entonces es como por ahí una película de hace muchos años que salió El jinete sin cabeza. Aquello era tremendo. Ok, sí, o sea, no tiene sentido un cuerpo sin cabeza, está muerto. Pero una cabeza sin cuerpo también está muerta. No puede. Entonces ahí es donde el gran misterio revelado es que, ojo, la iglesia tiene cuerpo y ese cuerpo son judíos y gentiles y están reconciliados con Dios y entre ustedes. Entonces Jesús describe a su iglesia. ¿Sabe cómo ve? Oye, ¿de dónde sacó esto? Esa es la mirada de Jesús. Jesús nos ve como cuerpo. No es tan solo un imaginario de Pablo en su teología. Es que Jesús ve a su iglesia como su cuerpo. Usted forma parte de ese cuerpo. Por eso es que no podemos decir que yo me voy de esa iglesia. No, no se puede ir. Usted es cuerpo. Usted es cuerpo. Entonces, ¿cómo Jesús ve a su iglesia? La misión de la iglesia es la misión de Cristo. Así de sencillo. La misión de la iglesia es la misión de Cristo. ¿Estamos en la misión de Cristo? O ya no es, ni siquiera se nombra a Cristo. La iglesia pasó a ser la protagonista, no Cristo. Por eso se habla del crecimiento de la iglesia. En algunos contextos el pastor ya no cuida las iglesias, cuida ese billollo que entre. O cuántas personas entran o salen. O cuántas personas asistieron. A veces me preocupa, pero no porque no haya diezmo ofrendas, me preocupa es saber de la vida de esa persona. ¿Qué ha pasado? Ahora, una de las, desafortunadamente, de lo que está pasando ahora es que cuando usted no viene, pero tampoco se conecta por internet, yo sé que algunas personas que siguen siendo y forman parte de esta iglesia, se conectan por internet por razón que sea, no vienen, pero cuando dejan de conectarse por internet y dejan de venir acá, les doy 2 meses porque ya no vienen. Ya es lo que ha pasado con algunas personas. Y no tan solo ha pasado en el renuevo. El pastor que tuvimos oportunidad de este miércoles, sí, él me dice lo mismo. Tenían cuatro reuniones, ahora no tienen sino 2.
Pero el tema es que muchas de las personas siguieron en la virtualidad, ya no siguen en la virtualidad. Y entonces me dice, oye, por lo menos que están yendo a otra congregación, no están ni yendo a ninguna congregación. Por allá se comunican con un culto de Antequera, por allá, por el otro, otra predicación, por allá otra y por allá otra, pero no pertenecen a ningún lugar. Entonces, hay personas que, me acuerdo que me llaman a pedir una referencia de una persona que estuvo aquí hace como 2 años. Entonces me llaman a pedirme una referencia porque está tomando un curso, sí, en la sociedad bíblica. Entonces me llaman, mira, pues es que fulana de tal se congrega en su iglesia. Y dije, no se congrega. Pues ya aquí está colocando que se congrega. Y pues hace 2 años que ya no viene, yo no puedo decirte que se congrega. Pues no sé de su vida, no sé qué haya pasado. Yo no te estoy diciendo de hace 6 meses, 1 año, no, es que si tú me llamas y más sociedades bíblicas a decirme que un curso que está tomando la persona me pone como referencia, como su pastor, entonces después la persona me llama, ay pastor, ¿y por qué no hay referencias mías? Hace 2 años que te fuiste de aquí. ¿Qué referencia voy a dar si no sé cómo estás? Yo no soy tu pastor, no sé quién es tu pastor, pero usted siempre ha sido mi pastor, porque, a ver, no me eches esa chachara porque no es cierto eso. Entonces, la misión, o sea, estamos en la misión de Cristo. La misión de Cristo es la misión de la iglesia, pero cuando Cristo deja de ser el centro de la iglesia, nos salimos de la misión de Cristo. Cuando predicamos el pastor, la doctrina, solamente centrado en eso, entonces nos perdemos de la misión de Cristo. Entonces, ¿cómo describe Cristo su iglesia en términos de una comunidad carismática? Nosotros somos carismáticos. Pero, o sea, sí, pero aquí no acaban con las sillas en un culto. Sí. No, aquí nosotros somos carismáticos. Lo que pasa es que es una comunidad muy particular. ¿En qué sentido? Lo primero que nos ha preocupado a mi esposa y a mí no es sus carismas, sino es su carácter. Los carismas pueden acabar con una persona. Pueden acabar. Porque para ella se convierte en más importante es la unción que el carácter de Cristo en ella. Entonces, cuando yo encuentro, sí, que sí hay, algunos de ustedes tocan guitarra, algunos de ustedes saben exponer, sí, pero demuéstramelo en un proceso. Yo no pongo a la gente a los pinochazos, no, demuéstramelo en un proceso. Ahorita estamos terminando con un grupo de escuelitas y van a comenzar a predicar. Sí, van a predicar acá. Y no es que ellos van a escoger el pasaje, vamos a ver, Señor, hágale el renuevo aquí, a ver, Señor, aquí está. Voy a hablarles de los huesos secos. Sí, Señor. Es una iglesia de los huesos secos de Ezequiel. No. A ver, hay un contexto, vamos a hablar. Hay un comité de púlpito, podemos llamarlo, un comité de la palabra. Entonces, no, eso no es una rueda desconectada que va a predicar. No, para nada. Pero hicieron un proceso de exposición bíblica. ¿Sí? Algunos llevan 5 años, otros llevan 7 años, otros llevan 3 años. Y yo diría, es que no me deja predicar, ni siquiera me deja leer el púlpito. No, yo no tengo problema con eso. Lo que sí estoy claro, y John Stott, precisamente una persona le preguntó, Pastor Stott, cuénteme, estoy muy preocupado porque la gente de mi congregación se me fue. Y John Stott responde, ¿y cuántos se fueron? No, tengo una congregación de 300, se fueron como el 30%. Bueno, para una congregación de 300 que vayan el 30% son 90. Pero para una congregación de 30 que se vaya el 30% son 10. La diferencia es bárbara, ¿no? Sí. Entonces John Stott le dice a este hombre, no te preocupes por quién entra o quién salga de tu congregación. Más bien preocúpate quién entra y quién sale con la palabra. Esa es la verdadera preocupación. La preocupación es que ustedes están sanitos. Entonces, eso nos lleva a la luz de la palabra a significar muchas cosas. Entonces, ¿cómo describe la iglesia? En términos de comunidad, de una comunidad carismática, tiene carismas, pero tenemos que trabajar el carácter y los dones, sí, claro. Claro. Entonces, sí, algunos me dicen, yo sé tocar la guitarra, sé tocar la bandola, sé tocar el tiple, sé la electrónica, sí, todas las... Sí, usted no me... No, es que no me... La adoración comienza con un corazón de adoración, de adorador. Lo primero es el corazón, luego la voz. Ahí es donde comienza la adoración. No comienza con el instrumento, la guitarra. El primer instrumento somos nosotros.
Entonces, la comunidad carismática no es una organización institucional. Cristo no ve a la iglesia como una organización institucional. Lo ve y mira, ¡ay! Renuevo, personería jurídica. No, 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 no. De nuevo, una expresión de ser comunidad, una comunidad carismática. No, aquí nosotros no tenemos que ver nada con la carismática. No queda grabado nada, si no, nada, no tenemos que ver nada, pero somos una comunidad carismática. Somos una comunidad carismática. Claro, hay carismas, hay dones. ¿Y qué hacemos en los procesos? Formar el carácter para luego desarrollar los dones. Pero si usted siempre ha perseguido un don y el carácter no es el eje en su vida, por acá no va a pasar a expresar la palabra, porque todos hemos hecho procesos, todos hemos pasado por ahí. Entonces, la iglesia existe por la caridad de Dios, por la gracia de Dios, y es edificada por los carismas, los dones de la gracia, que son otorgados por el Espíritu. Entonces, el renuevo es una comunidad carismática y existimos por la caridad de Dios, por la gracia. Ustedes no existen porque es que el pastor recibió una visión, la pastora de una iglesia no existe porque es que el misionero llegó a fundar iglesia ya. Y su misionero fue precisamente entender la caridad de Dios. Y allí comenzó el grupo. ¿Cuántos años se necesitó para tener 10 convertidos, América, allí en los Q? Ahí pasamos perdiendo el tiempo, te dirían. ¿Cuántos años tienes allá? ¿11 años? ¿15 años? Estuve 18. 18 años. Oye, algunos, por eso es que no le invierten a las comunidades indígenas en Colombia, algunas comunidades, iglesias, porque es que no dan diezmos los indígenas. Primero que todo por ahí. No dan ofrendas, nada. Ni agua, ¿cuál se van a mandar una gallina? Y eso. Por eso es que en las iglesias en Colombia no invierten realmente invertir como tal. Muy pocas congregaciones están comprometidas con la obra misionera con los indígenas. Muy pocas, comparadas con otros. Entonces, ella existe es por la caridad de Dios. Miren, pero a cada uno, dice Efesios 4:7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros le fue dado la gracia, la caridad de Dios. Pero tenemos una medida, Jesús. El renuevo crece conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Y sí, crecemos, pero crecemos así como los yucos. Lentamente. Pero crecemos. Yo he visto vidas transformadas, vidas sanadas. Oye, algunas personas que no están acá, algunos pastores que pasaban por el renuevo hace algunos años y se fueron, ¿no? Y yo me los encuentro, de gracias a Dios, porque se fueron, porque es que su llamado era seguir su obra, seguir la obra de Cristo a través de la comunidad, ¿sí? Pero se han restaurado. Eso es lo bueno. Uno ve la caridad de Dios. Entonces, ¿cómo ve Jesús a su iglesia? La ve como un cuerpo, pero también la ve como un pueblo. La ve como un pueblo. Es una comunidad. Por eso que eso es un pueblo. Y ese pueblo se hace visible como iglesia. Y esa iglesia se aparta. Aquí estamos apartados. Pero esa iglesia también se reúne. Esa iglesia se esparce. Entonces, la iglesia no es una institución. La iglesia es gente. Es gente, son personas. Somos seres humanos que somos integrados e integrales. Entonces, para concluir, ser pueblo o comunidad es un don que viene de Dios. Estamos en una fase como el renuevo y es integrarnos. Porque nos hace falta integración. Entonces, he generado algunos encuentros intencionados. Algún grupo que se reúnan y que hablen acerca de temas transversales, las mujeres, intencionados. ¿Cómo viven esa experiencia? Es muy fácil venir acá a reunirnos sin vernos unos a otros y darnos el abracito.
Pero otra cosa es cuando usted comienza a compartir y a verse que hay diferencias en el nuevo, hay diferencias. Sí hay diferencias, hay muchas diferencias. Claro, pero esos encuentros, y es que el pastor no se dio cuenta con quién me puso, quién me lo pasó. No, el pastor sí se dio cuenta con quién me puso. La integración es vital en una comunidad. Pero usted puede hacer lo siguiente, usted puede decir, yo no estoy en ese grupo. Sí, pastor, yo me pongo en otro grupo, en ese grupo no. No, es en ese grupo. Es en ese grupo. Sí. Porque es que para relacionarnos también necesitamos de gracia, mis hermanos. La gracia también nos sirve para relacionarnos. Yo necesité no sé cuántas toneladas de gracia para que Dios tratara en mi corazón esa fobia hacia esa población. Si Dios no hubiera tratado eso en mi corazón, yo no estaría aquí como psicoterapeuta. Para mí hubiera sido la peor frustración de mi vida, mi trabajo en el Hospital Rafael Líder, en el San Cristóbal, en el Santa Clara, en el de Nazaret. En todos los hospitales tuve que trabajar con población de esa. Pero, ¿qué necesitaba para eso? Gracia. Gracia. La gracia es fundamental para el relacionamiento. ¿Qué es lo que hizo salir que el padre pródigo fuera a encontrarse con un hijo desgraciado? La gracia. La gracia que no puede realmente. La insoportable gracia. Nadie puede soportar la gracia. La insoportable gracia. Es una predicación que estoy haciendo. La insoportable gracia de Dios. Entonces, para podernos relacionar necesitamos de la gracia. ¿Por qué? Porque precisamente es a través de la obra de Jesús. Su gracia manifiesta su presencia. La iglesia no es el resultado de técnicas y planes humanos. La iglesia constituye una comunidad con gracia. Eso es lo que nos hace iglesia, una comunidad con gracia, una comunidad reconciliada. Pero entonces, ¿qué pasa, mis amados? Que cuando usted entiende la gracia y se relaciona con gracia, entonces usted sale de su espacio solitario. Entonces usted comienza a conectarse con otras personas. Y conectarse con otras personas no es solamente saludarlas o saber que están preocupados unos por otros. No, es entrar en su vida y conocer sus desgracias para poder compartir su gracia. Entonces, lo primero, aplicación de esto, es que lo primero que tenemos que aprender es a entender la gracia. Como iglesia necesitamos espacios para pasar tiempo solos. Solos. A veces el WhatsApp me satura, ustedes no saben cómo me satura. Y tengo que desconectarme 2, 3 días. Uno me dice, pues usted no mira, no puedo, es que no puedo, me satura el WhatsApp. Son tanto lo que tengo que responder que pienso que pierdo mucho tiempo. Pero cuando pienso en las personas, pienso, no estoy perdiendo el tiempo. Pero esa dinámica, esa tecnología me satura. Entonces yo necesito también espacios para estar solo. Yo disfruto mis hijos, disfruto a mi esposa, disfruto mi comunidad, pero a veces necesito estar solo. Solo necesito estar con el Señor. Y me vuelvo intolerante y a veces me pongo como de mal genio, pero digo, necesito estar solo. Yo disfruto con mi esposa muchos tiempos, pero también necesito estar solo. Necesito estar solo. Y es algo que ella ha entendido y respeta, pero al comienzo no era así. Cuando usted se casa y ven al otro y dice, ay, es que ya no está conmigo, es que se la pasa todo el tiempo trabajando. Y nosotros hombres, sí, somos muy dados a eso. Y a veces, si no tuviéramos ese equilibrio de ella, nos despelotaríamos. Si ella no nos hiciera ese tipo de reclamo, nos despelotaríamos. Seríamos eso ni los ermitaños. Un ermitaño nos queda chiquito. Queremos estar solos. Queremos estar solos, ¿sí? Pero ellas nos equilibran, Pero también el equilibrio está en entender de que a veces queremos estar solos. Y no es fácil para una mujer entender eso. Si no, pregúntele a mi esposa. O hablar, que a veces uno quiere estar en silencio. También. Te hablan, Sí.
Sí, ayer eran las 3 de la mañana y mi esposa quería hablar. Entonces le abrí un ojo y le dije, mi amor, estoy que no puedo. Y me dice, entonces ella me dice, me da un besito y duerme tranquilo. Hubiera sido 20 años antes. Ay, escucha. Entonces, nos equilibran, nos equilibran. Mire esta definición de Henry Nowen, mire esta aplicación tan significativa. Hoy me sobrepasé, pero mire, el discípulo, la discípula, crea espacios para Dios en soledad. Algunos dicen, no, es que las disciplinas espirituales vienen del discípulo. No es que la disciplina espiritual para un discípulo no es lo mismo que tener disciplinas. Disciplina lavarse los dientes, disciplina levantarse temprano. Entonces, disciplina de leer la Biblia, disciplina. No, es que, momento, las disciplinas espirituales no son así. ¿Qué es la disciplina para el discípulo? La disciplina para el discípulo es, oye, esto está lindo, crear espacio para Dios. Eso es lindo. Crear espacio para Dios en soledad, en familia, en comunidad, en ministerio, en sociedad. No es andar solo, sino es crear espacios para Dios. Mi tiempo a solas con Dios. Crear espacios para Dios. Pero también crear espacios para Dios en familia. Cuando usted viene acá, cuando usted se conecta y se conecta verdaderamente, y no está allá, sí, tras las cobijas, sí. Y entonces se escucha por allá en el espíritu, y de pronto manda un like para que el pastor crea que va despierto. Claro, anota una cosa, para, ¿sí? Si de pronto abre la ventana y se va a ver, sí, para que me vea. Pues, no, cuando usted realmente está conectado, mire, usted abre espacios para escuchar a Dios en familia, para escuchar a Dios en comunidad, para escuchar a Dios en el ministerio. Mire, el discípulo y la discípula crea espacios para Dios. La disciplina para el discípulo no es control, dice Henry Nowen, no es rutina. No es que es algo frecuente que usted tiene que hacer, es que tiene que generar un espacio de devocional todos los días. Y esa pastora tan intensa que no para. Qué bendición esa pastora tan intensa. Es crear un espacio para escuchar la voz de Dios. El esfuerzo por crear algún espacio en el que Dios pueda actuar es evitar que todo en tu vida se llene. Cuando me dicen, es que no tengo tiempo ni para hacer devocional, ahí no está Dios. Está lleno, pero no de Dios. A mí me preocupa no una iglesia llena, me preocupan son las personas llenas de Dios. Pero para sentirnos llenos de Dios, tenemos que llenar vacíos para que nos llene. Pero si todo el tiempo estamos en full activismo. Henry Nowen dice en su testimonio que una de las cosas que él sentía era profunda necesidad de afecto y de reconocimiento. Y por eso se metía en cuantos pudiera meterse. Fueron los mejores profesores de Yale y de Harvard. Y escribían con una capacidad productiva impresionante. Pero entendió algo. Y precisamente, esta es una frase que ayer se le envié a mi hijo Samuel, por una preocupación que él está viviendo, y le escribo. Y le escribo lo siguiente. Nuestra vida no se mide por nuestra productividad, sino por nuestra fecundidad. Nuestra vida no se mide por nuestra productividad, sino por nuestra fecundidad. Después vamos a desarrollar ese espacio. El esfuerzo por crear algún espacio en el que Dios pueda actuar es evitar que todo en tu vida se llene. Cuando ya no tienes tiempo ni para escuchar la palabra, no tienes tiempo para venir acá, por ejemplo, porque es que sí, yo sé que hay otras cosas que vamos a hacer en familia, pero cuando ya se nos ve una malla inmunda, la cosa se nos complica. Entonces, Jesús tuvo tiempo para estar en soledad con el Padre. Dice en Lucas, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Él sacó tiempo. Pero también sacó tiempo para estar en comunidad.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Cuando era de noche, fue al monte a orar. Cuando era de día, llamó a sus discípulos. Cuando era de noche, soledad. Cuando era de día, comunión y comunidad. Vivió el equilibrio. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. Entonces, de la soledad a la comunión, de la comunión a la comunidad. Igual misión. Igual misión. Ministerio tiene que ver con hacer la misión de Cristo. Eso es el ministerio. Lo que decimos no es que yo voy a cuidar niños, es mi ministerio. Ubíquelo en el contexto de la misión de Jesús. Entonces, por eso hacemos de nuestra vocación su campo de misión, sea la vocación que usted tenga y la profesión que usted tenga. No tiene que salirse de su campo profesional, de su campo vocacional, para servirle al Señor tiempo completo. No. Donde usted está, Dios lo ha llamado para servirle allá. Allí es donde Dios prueba su capacidad de fecundar esos espacios. Esa tierra estéril, ahí es donde se mide su fecundidad, no su productividad. Israel como nación logró fecundar un desierto. Si hubiera sido medido por su productividad, hubieran fracasado. Pero una vez que fueron fecundos, se hicieron productivos. Entonces, la iglesia crece por la gracia. La iglesia es iglesia por la gracia. Los dones son expresiones de la gracia. Entonces, tenemos que aprender a salir de la soledad a la comunión, a la comunidad, para hacer misión. Es desde la comunidad que construimos la misión de Jesús, no solitos por allá. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor, por la forma como nos confrontas y nos redarguyes. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Amén. Quiero dejarles en nuestro diálogo, que va a ser corto hoy, pero ¿cuál es tu experiencia real de ser comunidad en el renuevo? ¿Cuál es tu experiencia real de ser comunidad en el renuevo? Piensa eso. Yo después se las mando. ¿Cómo nos descubrimos como hermanos y hermanas e hijos de un mismo Dios en el renuevo? ¿Cómo nos descubrimos? ¿Puedes compartir con otras personas tu propia vulnerabilidad? Son preguntas para luego después responder, que nos deja esta reflexión de hoy.